El término bruja, como tal, nace en torno al siglo XII. Antes de eso se habla de magia, palabra procedente del persa magus que remite a la ciencia y la sabiduría. En castellano, la etimología de la palabra bruja es desconocida. Sin embargo, en otras lenguas europeas, como el francés, sorcière, deriva del latín sort, que significa suerte. En la actualidad, las brujas son mujeres que admiramos y adoramos por todo el misticismo que existe alrededor de ellas. Por eso, hoy voy a contaros un poco de su historia, no tan mágica, a lo largo de sus historias según las leyendas. En los primeros años de la humanidad existía un culto a la madre tierra y al macho cabrío, que eran, de acuerdo a ellos, sus máximas deidades. La tierra madre representaba la vida y la abundancia, y el macho cabrío la vida y la muerte, ya que él mismo personificaba al cazador y al cazado. Con la llegada del cristianismo, estas deidades paganas se transformaron en dos seres tenebrosos, bruja y diablo. Se cree que las brujas adoran a Satanás debido a la relación histórica que existe entre ambas deidades. Las denominadas brujas eran mujeres alquimistas, científicas de la época, que se enfocaban al estudio de la herbolaria medicinal. En algunos pueblos la brujería no era considerada tan mala, ya que dichas mujeres eran las curanderas del pueblo. Entre el año 1550 y 1630 existió una de las más grandes cacerías de brujas en Europa, que fue la responsable de la muerte de al menos 50.000 mujeres. Fue tal la popularidad de este horrible acto que llegó a América también y miles de mujeres fueron torturadas y asesinadas por ser acusadas de supuesta herejía. Los cuentos, al igual que la historia, no las han tratado nada bien. A las hadas buenas se les atribuía la magia blanca, protectora y benévola, y a las brujas la magia negra y maléfica. En el imaginario colectivo casi siempre tenemos la apariencia de una anciana repulsiva de nariz aguileña y sombrero cónico, aislada en el bosque donde preparaba pociones en su caldero. Y por casualidad son jóvenes y guapas, es gracias a un conjuro para confundir y hacer daño. Circe, una bruja muy conocida en la literatura, fue una de las primeras en aparecer de manera relevante en los libros de historia del mundo como la primera hechicera. No debemos olvidar las hechiceras de las brujas. La hechicera invoca y se sirve del poder demoníaco para realizar sus conjuros. La bruja hace pacto con Satán, renuncia a su fe y rinde culto al diablo. Las brujas son raras en la Biblia y son condenadas por Moisés. No obstante, se alude a Saúl consultando a una bruja en Endor, para así poder hablar con Samuel ya muerto. Es difícil llegar a concretar una visión más o menos exacta de la brujería en la antigüedad. Sin duda, en ese tiempo la misma era reprobada o al menos temida por amplios sectores de población, e incluso prohibida. Un medio horrible y despiadado de saber a ciencia cierta si una mujer era una bruja consistía en tirarla al agua con las manos y los pies atados para así dificultar el nado. Como en teoría una bruja era más liviana que el agua, si flotaba y no se ahogaba, era rápidamente rescatada y quemada viva, mientras que si por el contrario la mujer se ahogaba, ello era prueba que había muerto inocente. Las ceremonias de iniciación al sacerdocio femenina se iniciaron quizás con la aparición del sedentarismo y son, en cierto modo, un antecedente remoto de los futuros sabbat o aquelarres. La iniciada representaba la semilla masculina y, ante todo, tenía que introducirse en la vagina de la Gran Madre, simbolizada por el pasadizo que conducía a la entrada de la Gran Cueva. Al parecer, la primera mujer condenada por bruja
que sintió consumirse sus carnes entre las llamas de la hoguera fue una tal Angie, y el martirio aconteció en la ciudad francesa de Tolón. Angie era viuda y de condición pobre. Fue acusada de tener relaciones de todo tipo con Satanás, y que de estas relaciones nació un niño monstruoso descrito como un ser vivo híbrido, dotado de una poderosa cabeza de lobo y largo y escamoso rabo de serpiente. Sus exigencias vitales llegaban al extremo de necesitar alimentarse con la carne y la sangre de otros niños. La bruja madre tuvo que robar y asesinar otros bebés para alimentar a su querido engendro, hasta que fue descubierta y procesada. ¿Quiénes eran las brujas más famosas y cuáles eran sus poderes? Las brujas de Salem. Ocurrió en Massachusetts entre 1692 y 1693. 200 personas fueron acusadas de ser brujas. Todo comenzó cuando dos chicas jóvenes comenzaron a tener ataques y convulsiones sin razón aparente. Después le sucedieron a más chicas y luego a otras. Un médico dijo que era obra del diablo y las chicas empezaron a culpar a las mujeres mayores de infligirles una maldición. Las mujeres lo negaron, pero una de las acusadas hizo las cosas muy mal cuando dijo: «El diablo vino a mí y me ordenó que le sirviera». 20 mujeres fueron condenadas a muerte. Más tarde, los jueces que sentenciaron a esas mujeres se disculparon y dijeron que todo había sido un error. Pero la duda permanece sobre el por qué al menos una de ellas se declaró culpable. Madre Shipton. En 1488, en una cueva, Agatha Sontale dio a luz a una niña a la que llamó Úrsula, y siempre mantuvo el nombre del padre en secreto. A medida que Úrsula crecía, sus poderes se hicieron conocidos y temidos en toda Inglaterra. Se dice que tenía un aspecto horrible, que nació con los dedos retorcidos, las piernas torcidas, una cabeza enorme y forúnculos por toda la cara. Los aldeanos no atribuyeron esto a una enfermedad, sino que era la hija del diablo. Murió a los 73 años y ahora se cree que sus predicciones fueron en gran medida embellecidas. Florence Newton. Era una mendiga que cometió el error de mendigar en la casa de un noble en 1660. La criada de la casa la rechazó y es entonces cuando fue maldecida por Newton. Pronto la criada empezó a tener ataques y se necesitaron varios hombres para sujetarla. Según cuenta, empezó a vomitar agujas, alfileres, lana y paja. Newton fue culpada y encarcelada por ser una bruja y maldijo al guardia de la prisión y él también murió. Fue brutalmente torturada en la prisión mientras se sometía a pruebas de brujería. Nadie sabe lo que le pasó después de eso, pero la moraleja es que era terrible en ese entonces ser pobre y necesitado. Catherine Montvoisin. Esta hechicera francesa vendía todo tipo de pociones que había inventado y que podían hacer muchas cosas, incluyendo abortar niños o hacer que la gente se enamorara de ti. También proporcionaba venenos mortales que se dice que mataron a miles de personas. Fue condenada por brujería y quemada en la hoguera en 1680. Agnes Sampson fue parte de una de las primeras grandes cacerías de brujas del mundo, conocida como los juicios de brujas de 1590 en Escocia. Era vista como una especie de cabecilla y aunque su trabajo de día era como partera y curandera general, fue acusada de estar liada con el diablo y de ser una bruja. También fue acusada de convocar una gran tormenta para intentar hundir el barco de la reina Ana. Por eso fue quemada viva. Marie Catherine Lavaux, la reina del vudú de Nueva Orleans. Se dice que era peluquera y lo que se sabe de ella todavía se debate, con algunas personas diciendo que podía leer la mente y curar a la gente. Era la persona a quien acudir cuando se trataba de fijar muñecos de vudú.
Si estos alfileres se usan en los rituales de vudú, es generalmente para crear curación o energía positiva. Entonces, ¿era una bruja? Sí, lo era, porque en ese entonces parecía tener los mejores intereses de sus clientes en el corazón. Merga Bien, la bruja más famosa de Alemania. Murió en los juicios a las brujas de Fulda de 1603 a 1605, pero se podría decir que fue el enemigo sobrenatural número 1. Fue quemada junto con otras 200 brujas acusadas y se dice que estaba embarazada en ese momento. Se cree que con el poder de Satanás mató a su segundo esposo, a sus hijos y a una persona que trabajaba en su casa. No tenía ninguna posibilidad, ya que se vio obligada a confesar su relación con el diablo y fue a la hoguera. Las brujas de Zugarramurdi. Una criada afrancesada de 20 años comienza a contar que ella era bruja en Francia y que allí se veía con María de Jureteguía. María lo niega 1000 veces, pero finalmente, y presionada por la situación, dio más nombres de brujos y brujas y sus casas fueron asaltadas en busca de ranas, gatos negros y demás animales susceptibles de ser protectores. 7 mujeres y 3 hombres confesaron en la parroquia y tras arrepentirse los vecinos los perdonaron. Estos hechos llegaron a oídos de la Inquisición, que empezaron una investigación intensiva. 6 que se negaron a hablar fueron quemados vivos y 5 en efigie porque ya habían muerto en los interrogatorios. Alice Kitteler. Esta mujer se casó 4 veces, lo cual era algo inusual. Fue acusada de usar la brujería para matar a uno de sus maridos, comulgar con los demonios, sacrificar animales, de corromper a los cristianos y de dormir con el diablo. Escapó y no se la volvió a ver. Su sirvienta fue detenida y la torturaron hasta que admitió ser parte de todos los crímenes mencionados. Su testimonio hace que Alice parezca una bruja ejemplar, ya que para convocar a un demonio cocinó un guiso de sangre, intestinos de animales, ropas de niño, una cabeza de ladrón, arañas, gusanos y algunas hierbas. La sirviente fue quemada en la hoguera. Isabel Gaudy. Esta bruja dijo que era una bruja y no negó nada. Le dijo a sus acusadores que era parte de un aquelarre y que estaba aliada con el diablo. Estuvo bajo sospecha de los vecinos y las autoridades por un tiempo. Podía volar a las casas de la gente, convertirse en pájaro, gato o conejo, hechizar a la gente, arruinar las cosechas. Lo que fuese relacionado con la brujería podía hacerlo. Se cree que fue ejecutada y la gente piensa que no era una bruja, sino que sufría de psicosis causada por el ergotismo. En buena medida, las brujas han sido resignificadas gracias a muchos planteamientos feministas, debido a que se busca reconocer el estatus de esas mujeres que tenían mucho conocimiento, incluso prácticas análogas a la medicina, y que eran echadas a un lado y vistas con escepticismo. Hoy día las mujeres pueden decidir si tener familia o no, si vivir solas o no, y ya no tienen que ser juzgadas como en el Renacimiento. Quizá estas mujeres son las descendientes de las mal llamadas brujas que no pudieron quemar. Si el vídeo os ha gustado y tenéis alguna pregunta, dejadlo en los comentarios y suscríbete para no perderte el siguiente vídeo. Gracias.